En medio de este incipiente debate todavía sobre la reforma al Poder Judicial, cuyos foros institucionales inician la próxima semana, hoy, sin embargo, MX publica un reportaje de nuestro compañero Obed Rosas que tiene que ver con un fenómeno que exhibe también la pudrición de este poder del Estado, del poder judicial. Es un fenómeno enquistado en las estructuras del poder judicial de la Federación y son esas extendidas redes de familias que copan importantes espacios de este poder. No es el nepotismo solamente en sí mismo, son redes de familiares. Bueno, hay hasta una sola familia, tiene 65 integrantes. Una sola familia. Una sola familia. Una sola rama familiar. 65 miembros. Yo creo que yo no tengo ni siquiera 65 familiares, Álvaro. Pero hay una familia enquistada en el Poder Judicial. 65 miembros, Álvaro. Sí, y esta es una información oficial del Consejo de la Judicatura Federal. Y que, como lo muestra el reportaje de nuestro compañero Obed Rosas, pues son datos de estas relaciones familiares al interior del Poder Judicial y muestra que el 49% de los trabajadores registrados en el Padrón Electrónico de Relaciones Familiares tienen al menos a un familiar trabajando en el consejo, en la institución. Y el 23.8% tiene más de 3 familiares. Y pues el caso es escandaloso que la red familiar más grande es de 65 personas. O sea, está todo mundo, Álvaro. Están los cuñados, los hijos de los cuñados, los suegros, ni siquiera hay nombres para tantos vínculos familiares. Los nietos, los abuelos, los padres. Pues el que nace ya tiene puesto seguro en el Poder Judicial. 65. O sea, hay una familia en este momento que tiene 65 miembros metidos en el Poder Judicial. O sea, es un escándalo, Álvaro. Debería serlo. Es un poder podrido. Bueno, este informe está elaborado con base a las relaciones registradas en el Padrón Electrónico de Relaciones Familiares, así se llama, Padrón Electrónico de Relaciones Familiares, el cual es uno de los ejes del Plan Integral de Combate al Nepotismo, que empezó creo yo, con Arturo Saldívar, si mal no recuerdo, este Plan Integral de Combate al Nepotismo del Consejo de la Judicatura Federal, y que ha venido conformando pues este padrón de relaciones familiares entre servidores públicos que están dentro de esta institución. Sí, efectivamente, Alejandro. Es un informe importante que usted conozca, porque no es un informe externo. Es del propio Consejo de la Judicatura Federal, que es el órgano administrativo del Poder Judicial de la Federación. Es decir, todos los datos que obtiene, que están en este informe, obedecen a que los propios integrantes del Poder Judicial deben informar si tienen familiares en el Poder Judicial, y a partir de esta obligación que tienen los integrantes del Poder Judicial es que surgen estos datos. Hay datos, por ejemplo, de las magistradas y magistrados del Poder Judicial, quienes en 2022 tenían en promedio a 4 familiares trabajando en el Consejo de la Judicatura Federal, en realidad en el Poder Judicial. También se identificaron a 16 titulares que contaban con 13 familiares, y el tope en un caso fue de 23. En el caso de los magistrados o de los magistrados. En cuanto a cuestión de género, las categorías de magistradas
juezas, jueces y personal secretarial reportaron que hay 10% más de hombres que tienen relaciones familiares con el personal. Pero imagínese hasta dónde el nepotismo ha tomado este poder que no es posible revisar, que no es posible que se revisa a sí mismo, y un poder al que realmente nadie elige. Nadie, absolutamente. Se eligen entre ellos, se nombran entre ellos, se reparten el dinero entre ellos, piden dinero al ejecutivo, todos los demás generamos ese dinero y se los entregamos sin preguntarle siquiera dónde se lo gasta. Bueno, pues obvio que eso ha generado pues, desviaciones, esta podredumbre. Y vea usted este dato: 89.7% de las redes familiares actuales en el Consejo de la Judicatura Federal son de entre 2 y 5 personas. 89.7%. El 67% de los órganos jurisdiccionales reportó que entre su personal hay servidoras y servidores públicos que tienen alguna relación familiar con otra persona que también trabaja dentro del Consejo de la Judicatura. Aunque esta cifra bajó, fíjese nada más, con todo el esfuerzo que hubo en los últimos años. Por eso cito lo de Saldívar, porque nosotros platicamos de él sobre en particular el nepotismo, y dijo, bueno, es que me he dedicado a eso en este tiempo. Es en lo que he estado trabajando. Pues bueno, Álvaro, ahí te va. A pesar de todo lo que se ha intentado hacer, la disminución de las redes familiares fue del 89.7% al 82.6%. O sea, solamente 7 puntos porcentuales. Bueno, es que justamente en 2018, prácticamente, de hecho, antes de que el presidente López Obrador llegara a la presidencia de la República, un consejero de la Judicatura Federal, Felipe Borrego Estrada, elaboró un estudio en 2018 que indicó, fíjate, que el 48.6% de las personas juzgadoras habían contratado a algún familiar. Casi la mitad de quienes trabajan en el Poder Judicial de la Federación. 48.6% de las personas juzgadoras habían contratado a algún familiar, y 455 jueces y magistrados contrataron a esposas, hijos, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegros. 455 juzgadores. Y otro dato más que arrojó ese estudio de 2018, que 7,148 personas servidoras públicas de los 31 circuitos compartían espacio laboral con algún familiar. Esto, insisto, fue en 2018 en un estudio elaborado por el consejero de la Judicatura Federal, Felipe Borrego Estrada. Él ya no está, tampoco está Saldívar, pero este informe del que estamos hablando usted es de 2022, y pues prueba que hay todavía una cifra altísima de servidoras públicos y servidoras públicas y servidores públicos que trabajan en el Poder Judicial que siguen teniendo familiares ahí mismo, Alejandro. Pues por eso hay tanta resistencia, Álvaro, a que se le reforme. Imagínate, hasta el mismo tema de la definición política. ¿Por quién habrán votado los 57 miembros de una sola familia que cobran en el Poder Judicial? ¿Por quién? Pues claro, por quienes garantiza
que no se mueva nada. Xóchitl Gálvez. El conservadurismo. Tal cual. Que garantiza. Sí. O sea, hasta eso. Pues claro que hay una definición y claro que esto polariza. Y claro que es una oposición. Y claro que hay resistencias. ¿Qué se defiende? Pues se defienden privilegios. ¿Esto? Pero, una vez más, se trata de un estudio del Consejo de la Judicatura que revisa al Poder Judicial. Y vale la pena, es importante que exista este instrumento, el Padrón de Relaciones Familiares del Consejo de la Judicatura Federal. En este padrón, Alejandro, sí. Para el 2022, se inscribieron 45,630 personas, casi 50,000, incluidos todos los titulares de órganos jurisdiccionales y de áreas administrativas, así como todo el personal de las ponencias, secretarías ejecutivas, Secretaría General de la Presidencia, Contraloría y unidades de transparencia y laboral. Y el informe incluye a los estados con mayor número de relaciones familiares. A ver, esto es interesante. La lista la encabeza la Ciudad de México con 2,877. Luego Jalisco y el Estado de México. Lo que destaca este documento de la Judicatura Federal es que a partir del 2021 se detuvo el ingreso de familiares y empezó a disminuir hasta en 51 personas, cuando en años previos el ingreso anual oscilaba entre 600 y 1,000 personas. De igual forma, disminuyó el ingreso de parientes de titulares hasta en 62 personas, cuando en años previos el ingreso anual oscilaba entre 100 y 400. Este es, pues, parte del informe de este estudio de la Judicatura Federal, que acredita que todavía está arraigadísimo el nepotismo, las relaciones familiares en uno de los 3 poderes del Estado. Nuestra compañera Nancy Gómez, Alejandro, sí. Preparó este reportaje en video para usted. Dentro del Consejo de la Judicatura Federal se extiende una red de nepotismo, como reconoce un informe de la misma institución. Los datos muestran, por ejemplo, que el 49% de los trabajadores registrados en el Padrón Electrónico de Relaciones Familiares tienen al menos a un familiar trabajando en el Consejo, 23.8% más de 3 familiares y que la red familiar más grande es de 65 personas. Hay datos de las y los magistrados, quienes en 2022 tenían en promedio a 4 familiares trabajando en el Consejo de la Judicatura Federal. También se identificaron a 16 titulares que contaban con más de 13 familiares y el tope en un caso fue de 23. En cuestión de género, las categorías de magistradas, magistrados, juezas, jueces y personal secretarial reportaron que hay 10% más de hombres que tienen relaciones familiares con el personal. Además de los datos destacados anteriormente, detalla que el 89.7% de las redes familiares actuales en el Consejo son de entre 2 y hasta 5 personas. El 67% de los órganos jurisdiccionales reportó que entre su personal hay servidoras y servidores públicos que tienen alguna relación familiar con otra persona que también trabaja en el Consejo, cifra que bajó respecto al dato de 2021 con 82.6%. El informe incluye los estados con más números de relaciones familiares. La lista la encabeza la Ciudad de México con 2,877. Luego Jalisco y el Estado de México. Según el documento, esta herramienta funciona para combatir e identificar conflictos de interés o casos de nepotismo y que se garantiza el derecho a acceder a cargos públicos en condiciones de igualdad. Irregularidades como esta mantienen actualmente al Poder Judicial en el debate sobre la reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y sobre la cual la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo ha dicho que se llevará a cabo en la próxima legislatura que inicia en septiembre. La reforma al Poder Judicial propone, entre otras cosas, que jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras sean elegidos por voto popular, tal y como se hace para que la ciudadanía elija a las y los integrantes del Poder Ejecutivo y Legislativo.